Bueno, pues buenas noches a todos, a todas. Es un inmenso placer de acogerles aquí para el nuevo dúo de la plataforma de creación arquitectónica. Voy a recordar el principio. ¿Qué es un dúo? Pues un dúo, pues llevamos 8 años con este formato que hemos creado de manera un poco experimental para que se conozcan dos equipos de arquitectos que no trabajan juntos, que no se conocen necesariamente, que obviamente no viven en el mismo país. Siempre hay un equipo francés confrontado, y digo confrontado, pero no es una batalla, es una confrontación intelectual sobre el terreno de la arquitectura a otro equipo que nos viene de Europa. Y esta noche, obviamente, estamos en el sur. Tenemos una verdadera atracción por el sur, nosotros aquí, pero hemos hecho las cosas con muchos más países. Quiero hacer hincapié en esto. ¿Y por qué el sur? Bueno, pues porque es una cultura de la arquitectura entre Italia, Francia y España, sin olvidar Portugal, obviamente, y claramente donde tenemos valores compartidos, common ground, diría también David Chipperfield. Entonces, cada vez reunimos a arquitectos. Aquí, claro, vamos a recordar a Carmen Pinos con Marc Baranier, también recordaremos a Inés Lomo con Pierre Guifalucci, por ejemplo. Inés Lomo. O sea, que son universos diferentes, proyectos diferentes, y esta noche lo que les reúne, porque siempre me hacen la pregunta, y me la preguntaron antes, ¿qué es lo que les reúne? Pues es una especie de fineza del trabajo, o sea, patrimonio, en este caso casi ruinas. Es interesante justamente cómo transformar una ruina justamente en, no únicamente en un proyecto, esto parece evidente, pero en un lugar de vida. Y da la casualidad que en el corazón de Córcega o en la profunda, en la Cataluña profunda, hemos visto proyectos realmente interesantes. Entonces me voy a detener rápidamente porque es Iván Blasi, al que agradezco haber aceptado ser el moderador. Iván Blasi es crítico de arquitectura, trabaja en la Fundación Mies van der Rohe en Barcelona, con quienes somos socios, y claro, tenemos el premio Mies van der Rohe, que es el magnífico premio que puede ganar, con el cual puede ser galardonado un arquitecto para la arquitectura, justamente Mies van der Rohe, y es una larga colaboración que tenemos juntos, y aquí le estoy llevando a un territorio que es terra incógnita, aunque conoce bien Cataluña, pero Córcega no estoy tan seguro. Así que esto lo vamos a tener en español, bilingüe, y quiero dar las gracias a Nicolás, y quiero dar las gracias a Sandra y a Nicolás por la interpretación, así que no dudéis en hacer preguntas al final. Iván, tienes la palabra. Gracias, Francis. Voy a hablar un poco en francés, pero también en español con Carlos. Vamos a ver, porque normalmente hablamos catalán, pero hoy vamos a intentar hablar en español también. Y lo primero que vamos a hacer justamente es conoceros mejor, y después veremos algunos de vuestros proyectos, cómo hablar de manera más específica la manera con la que trabajáis. Y quisiera dar las gracias la Cité de la Architecture por haber organizado estos dúos. Siempre es fantástico conocer arquitectos por el mundo entero, y sobre todo en Europa, aquí en Francia, que no conocía, o que no conozco más bien. Y por lo tanto, en este premio Mies van der Rohe tenemos la oportunidad de poder llegar a conocer a muchas personas, muchos arquitectos, y es fascinante descubrir que hay muchos más, hay muchos arquitectos, y en este caso yo no conocía a Amelia, así que gracias por estar con nosotros hoy, y Carlos también por estar aquí con nosotros hoy. No sé si habéis visto el half pipe, que es una parte importante de esta conversación, y siempre es interesante ver todo lo que les reúne y a la vez todo lo que es diferente en este momento en el que trabajan con el patrimonio, y luego ver cómo presentar lo que hacéis, cómo la entendéis, la arquitectura. Uno de a veces se habla de historias, de fantasmas, y luego hay otra mitad, hay la fachada en la que se ve el vídeo, el film con la imagen, algunas frases
justamente sobre este proyecto. Es importante explicar a partir del lenguaje la arquitectura, explicarla. Y en el caso de Carlas es otro futuro. Tenemos aquí el half-pipe con las maquetas en una manera que a lo mejor nos podrás explicar más adelante. Así que hemos organizado la presentación con algunos temas que solo pondré los títulos aquí. No hay imágenes, pero para aprender a conoceros, como lo decía antes, a conoceros un poco mejor y luego descubrir cómo construís o transformáis más bien lo que conocemos. Entonces, la primera parte era del estudiante al arquitecto, de estudiante a arquitecto. Cuando erais estudiantes, queríais convertiros en arquitectos y veíais la arquitectura de una manera especial, ¿no? Habéis empezado a trabajar sobre este concepto de lo que es la arquitectura y desde que sois arquitectos, a lo mejor ha cambiado el papel del arquitecto en la sociedad, en la transformación de los contextos, que tiene una importancia en la manera con la que la gente viven en las ciudades, pero también en las pequeñas aldeas, pequeñas ciudades en las que habéis trabajado. Me gustaría, Amelia, empezar por ti para conocer esta primera conexión con el mundo de la arquitectura. Y no te olvides del micrófono. Sí funciona bien. Yo llego al mundo de la arquitectura por una perspectiva que es mía. El hecho de haber crecido en el corazón de una isla, Córcega, mi insularidad, el haber crecido, el haber nacido en el maquis corso. Muchas veces se habla de su aspecto salvaje, invasivo y de su belleza natural. Y la arquitectura era una manera de volver a esto, de volver incesantemente a esta tierra que es mi propia madre, vive en esta isla, pero Córcega es mi madre y siempre necesito volver de manera incesante, honrarla, reparar también. Probablemente haya algo psicoanalítico en la manera en la que pero trabajo, intervengo en mis proyectos y también parte de mi vida personal. Pensar y volver a pensar y curar, porque claro, en francés es un homónimo, o sea, es una dimensión humana y afectiva muy importante. Justamente da la casualidad de que la arquitectura se me impuso en esta manera de rendir un homenaje a ese territorio para descubrir otros luego, más adelante. Y uno lo sabe muy joven que vas a ser arquitecto. Antes hablábamos de devoción, es un trabajo no sacrificial, pero hay algo no de media mesura, no, pero es un compromiso total. Yo lo ejerzo de esa manera, me traga, me absorbe cada vez más. Y el ser humano, la parte humana, se encuentra en el corazón de la manera con la que ejerzo este oficio. Y la manera con la que tú veías la arquitectura, el papel del arquitecto en la sociedad también sigue siendo el mismo. Bueno, pienso que el papel del arquitecto hoy es central, lo sabemos. La ciudad, la manera con la que evolucionamos en esta ciudad, la manera en la que nos acercamos a la intimidad de cada ser humano. Nosotros originamos o estamos al nacimiento de muchos proyectos. Tenemos una responsabilidad fenomenal. Yo creo que esta concientización ha evolucionado necesariamente al entrar poco a poco en el ejercicio de esta profesión al hilo de los proyectos, y yo creo que es un recorrido muy largo. Y hay que ser muy asiduo para ser totalmente consciente de esta responsabilidad. ¿Cómo ha sido esta progresión en el devenir como arquitecto? Bueno, buenas noches, buenas tardes.
Yo creo que esta pregunta, del estudiante al arquitecto, desde nuestro punto de vista nunca dejamos de ser estudiantes porque estamos constantemente estudiando y aprendiendo. Yo creo que la arquitectura es una disciplina que requiere estar constantemente aprendiendo y desaprendiendo de cosas que a lo mejor nos enseñaron en la escuela y nos hemos dado cuenta que la ciudad requiere otro tipo de respuestas. Entonces hay un proceso de desaprender y de aprender, de tirarse al vacío y de intentar aprender en cada encargo, en cada situación, en cada lugar, ¿no? De empezar desde cero, pero con una experiencia, evidentemente. En nuestro caso, entendemos la arquitectura como una disciplina que puede transformar en positivo, transformar la ciudad, transformar el mundo. Creemos sinceramente que tenemos una oportunidad como arquitectos, arquitectas y como urbanistas de poder mejorar el mundo que nos hemos encontrado y que con nuestras aportaciones, nuestros proyectos, le podemos, ¿no? podemos empujarlos hacia un futuro, ¿no? Hacia un futuro mejor. Y esto lo hacéis con otros campos, es decir, lo desarrolláis como arquitectos, pero trabajando con sociólogos, con distintas ramas conectadas a la arquitectura. ¿Y cómo lo hacéis esto? Sí, en nuestro caso, evidentemente, necesitamos otros profesionales de otras disciplinas, como biólogos, antropólogos, paisajistas. Nos interesa el mundo del cine, de la fotografía, ¿no? Del arte en general, ¿no? La arquitectura también, aparte de la transformación social y urbanística, tiene una componente artística que hablaremos, ¿no? de emoción, ¿no? Para nosotros es importante que las intervenciones, la ciudad te emocione, ¿no? Que no es una interpretación o no es una realización puramente funcional, sino es emocional. En este caso, yo creo que todas las disciplinas técnicas, científicas, pero también artísticas, nos influencian en nuestro trabajo y estamos constantemente intentando mantener diálogo con gente de otros campos. ¿Y dans ton cas, Amelia? Y en tu caso, Amelia, entonces descubro que tenemos esta manera de practicar la arquitectura que compartimos con Carles, porque trabajamos actualmente con un equipo muy pluridisciplinario en el centro de la ciudad de Ajaccio, en la ciudad genovesa de Ajaccio. Tenemos una manera muy específica de acercarnos al proyecto con un diálogo muy largo, un diagnóstico sensible de la ciudad, porque hemos querido ir en busca del alma de este lugar. Yo partí gracias a la ayuda de herramientas antropológicas que no son las mías. Lisa Terrazzo me acompaña, es documentarista, y hay también historiadores fundamentales, contemporáneos. A estos se agregan escritores que van sumándose a una serie de competencias que acostumbramos ver en este tipo de proyectos. Y hemos conocido a unos 40, 50 personas, habitantes de Ajaccio, para conocer la percepción que tienen de su ciudad, cómo lo quieren, el amor del lugar, la manera con la que lo perciben y se proyectan, qué les reprochan. Hay algo muy enamorado constantemente, ¿no? O sea, un enamoramiento. Y yo creo que acabamos sacándole la singularidad de la ciudad, que tiene su geografía, su orientación, toda una serie de cosas que hacen que es una ciudad mediterránea, como muchas más ciudades, pero tiene una serie de características que salen de la boca de estos habitantes de Ajaccio, que hacen que las prácticas, después de este largo trabajo de finalmente búsqueda, indagaciones, si podemos dar una respuesta la más justa posible para devolver un terreno de juegos a los habitantes de Ajaccio y a sus prácticas que a veces han desaparecido. Vamos a volver a la importancia de este mar que nos conecta culturalmente, socialmente, claro. Pero antes de esto, también me gustaría que habláramos de vuestros proyectos. Habéis trabajado, tenéis la experiencia en ciudades más grandes y también en espacios más rurales y con el patrimonio. No siempre, a veces es con el contexto existente, con nuevos edificios.
Pero yo quería saber cómo para vosotros, cómo proyectáis, cómo pensáis un proyecto cuando trabajáis en grandes ciudades, grandes urbes, centros urbanos. Si hay diferencias cuando trabajáis en lugares más rurales, en la naturaleza, por ejemplo, porque ambos tenéis esta experiencia, habéis hecho proyectos en ambos lugares. También ver si las emociones que mencionáis son las mismas, cómo esto evoluciona, cómo hay que pensar en las gentes que van a estar en otro contexto cuando se encuentran en este Carles, por ejemplo. Bien, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en entornos rurales, en ciudades pequeñas, ¿no?, de pocos habitantes, en las afueras de Barcelona, en Cataluña, e incluso ahora estamos trabajando también en Mallorca, en pequeñas ciudades, en pequeños municipios, y en la ciudad de Barcelona, cuando en las oportunidades que estamos teniendo de trabajar en barrios, los tomamos casi como pequeñas ciudades, ¿no?, en sí mismas. De hecho, en la instalación hemos nombrado como el nombre de las ciudades y el nombre de los barrios, ¿no?, que se encuentran en estos proyectos, se encuentran en estos barrios. En este sentido, nuestra aproximación o nuestra actitud es siempre la misma. Intentamos entender la potencialidad del lugar, entender las necesidades, intentar recuperar ciertas capas, intentar aportar el mínimo de elementos posibles para poder hacer aflorar esta nueva arquitectura, esta nueva oportunidad. Entendemos la arquitectura como una oportunidad, como sentar las bases para que pasen cosas en un futuro, y una cosa que sí que nos interesa y estamos trabajando con mucho interés y mucha intensidad es la idea de intentar recuperar la naturaleza en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Intentar recuperar entornos no solo naturales, sino también a nivel de biodiversidad, intentar reintroducir, ¿no?, esta capa importante para el equilibrio de la sostenibilidad, como es la biodiversidad. Evidentemente, trabajando en entornos rurales es más fácil porque esta capa ya existe, pero en la ciudad de Barcelona se ha perdido durante muchos años y estamos con los proyectos intentando recuperar esta capa. Nuestra aproximación a las distintas ciudades o barrios o municipios es siempre la misma, es intentar entender también las distintas escalas, entender el territorio, pero también entender el material. Trabajamos de manera multiescalar, entendiendo la lógica del material, la procedencia del material, pero también intentando entender el impacto que tendrá esa arquitectura en un territorio más amplio. Estoy totalmente de acuerdo con Carles. Y Francis, yo creo que no nos reunió por casualidad. Para completar lo que decía Carles, me encantaba trabajar en medio rural, grandes paisajes, porque me encantan los espacios secretos, estar sola frente a la naturaleza. Y en Córcega yo tenía esa posibilidad, con el convento de Santa Lucía de Talán, el convento de Bonifacio. Encontré el único espacio natural protegido en la ciudad de Ajaccio, la ciudadela. Entonces, claro, es una gran fortuna para nosotros y es una gran responsabilidad de cara a la naturaleza, porque en esos entornos es nuestro principal interlocutor, la flora, la fauna, y cómo interactuar con ambos elementos. Pero poco a poco, con los años, también intervine en entornos urbanos y fuera de Córcega, en Lyon, en Aix-en-Provence, en un proyecto de ciudad minera, y pues tuve que estudiar muchísimo para ver en una antigua mina hay una especie de caballete de decenas de metros
Así que pude adentrarme en la historia de los mineros de esa región del sur de Francia, de esa gente. La minería era una actividad de muchos años y es algo que yo desconocía por completo. Y la arquitectura me permite eso y, como lo decía Carles, nos permite experimentar, volver a partir de la nada. Y claro, con los años, descubriendo un modus operandi que intentamos repetir y adaptar, por supuesto, según los proyectos. Sí, también estaba pensando que hay muchos proyectos en las grandes ciudades utilizando los materiales, las texturas, las ventanas, los agujeros en un ascensor o el edificio que está acabando Amelia ahora. En pequeñas ciudades, la interacción con la biodiversidad, con la naturaleza. Por ejemplo, pájaros, insectos, están ocupando ahora esos agujeros, esos huecos. En la ciudad te van a decir, bueno, no sé si hay un problema con los mosquitos o con los pájaros. Problema es la primera palabra que van a utilizar. Hay que cambiar las mentalidades. Quizás esos espacios que permiten que esa flora, esa fauna exista, porque claro, las plantas, lo hemos visto en la exposición, las plantas también empiezan a volver a algunos sitios. Entonces, cuando concebís los proyectos, pensáis en ese tipo de evolución a partir del momento que se acaba la construcción. Yo creo que mis edificios y cualquier edificio sobre los cuales podemos intervenir tiene un carácter orgánico. Su fachada es para mí su piel. Y creo que compartimos esa voluntad de trabajar únicamente con materiales naturales, teniendo en mente que el tiempo conseguirá que sea cada vez más bello. Esa es un poco la dimensión que tengo en mente. Quiero que el edificio envejezca con helechos, que crezcan helechos, diferentes elementos naturales y que haya de nuevo esa comunión con la naturaleza. A ver, en Francia es verdad que hay muchos reglamentos, reglas estrictas, pero yo creo que siempre, no lo tenemos que decir muy alto, pero siempre encontramos soluciones para que se produzca el milagro. Carles, siguiendo lo que decía Amelia, podemos empezar a encontrar también algunos desencuentros, o quizá no. Amelia habla de la importancia de la piel, de esta relación con el exterior, con lo que la rodea. En tu caso, ¿cuál es esta relación, la importancia de esta piel que ahora comentaba y que también me interesa ver cómo lo entiendes, pero con lo que pasa, digamos, a los budéis, lo de dentro, los órganos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con este comentario de Amelia de el paso del tiempo, ¿no?, en los edificios, ¿no? El peso del tiempo, ¿no?, como material, el tiempo como material. A nosotros nos interesa esta idea de trabajar con el tiempo en el sentido de entender que el material va a tener su vida útil, se va a degradar en positivo, ¿no?, se va a degradar o se va a envejecer, ¿no?, se va a convertir en algo, ¿no?, más bonito, más vivo, pero al mismo tiempo también hay un tema que nos interesa mucho, que es la idea de la reprogramación, ¿no?, que a lo mejor hablaremos más tarde, ¿no?, esta idea de poder prever cosas que pasarán ahora, pero que el propio edificio pueda tener un curso de tiempo que pueda asumir otros usos futuros.
En cuanto a la relación entre la piel, ¿no? Estos proyectos tan bonitos de Amelia que hemos visto, ¿no? en el vídeo, estas texturas del convento, ¿no? Y nosotros trabajamos también una idea de piel, pero trabajamos tal vez más desde la estructura, ¿no? Desde una idea como más de desnudez, ¿no? Tal vez la piel es algo que necesitamos. Evidentemente los proyectos necesitan una fachada, pero muchas veces intentamos minimizar por presupuesto, pero también por actitud, minimizar la intervención material, trabajar con un único material, intentar que el propio material sea estructura y fachada, ¿no? Y cerramiento, sea todo el mismo sistema, ¿no? A veces, evidentemente, trabajamos con 2 o 3 materiales, tenemos que combinar porque nos dan prestaciones más interesantes, más óptimas. Pero sí que hay una idea, cada vez más en nuestro trabajo, nos damos cuenta que estamos como radicalizando esta idea como de esencial de arquitectura, ¿no? Entender la arquitectura como una estructura polivalente, que va a pasar muchos usos, muchas vidas, esperemos, y que se podrá aprovechar en un futuro para otra cosa. De hecho, queríamos hablar de programa, ¿no? Un programa concreto, un programa adaptable a muchas posibilidades. Dans ton cas, Amelia, comment tu... En tu caso, Amelia, ¿tienes en cuenta ese programa, un programa también muy abierto? Carles hablaba de estructuras abiertas, un ascensor, ese es el programa, pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que se pueda utilizar de otra manera. ¿Tú trabajas también con eso en tus proyectos? ¿Tienes un programa estricto o abierto? Leí eso de Carles, que intentaba siempre aportar un uso más o siempre ir más allá de la programación inicial. Y los que trabajan conmigo piensan como yo. Yo creo que los que nos piden ese tipo de obras quieren esa visión de futuro. Siempre queremos proponer otros espacios mutualizados. Yo trabajo con escuelas. Yo quiero volver a la escuela de antes, uno de los equipos más importantes de las aldeas, los pueblos, las ciudades, y tiene que funcionar permanentemente. Y, por ejemplo, estamos terminando con una amiga artista, Pauline Guerrier, un centro escolar que trabajó conmigo para Villeurbanne. Pues tomamos un riesgo. Propusimos para la licitación transformar la sala de motricidad del parvulario, un espacio escénico que da a la ciudad, y poniendo también una especie de pradera que no estaba en la programación, el espacio escénico tampoco. Sin embargo, sedujo a la municipalidad para usar el edificio fuera de los momentos escolares. Y también esta noción de ahorrar un poco, porque los edificios cuestan cada vez más caro. Y al igual que tenemos esa necesidad de que funcionen solos, es decir, ser más autónomos posibles, también teniendo en cuenta los límites que conocemos, pero ser espacios capaces de ser polivalentes. Y eso nos lleva a la importancia de la luz, del aire. Estamos aquí en el centro de Europa, pero vosotros dos venís del Mediterráneo, en el caso de Carles de Barcelona, y el caso de Amelia, su insularidad con Córcega y muchos de tus proyectos en Córcega. El mar Mediterráneo es el mar que nos ha conectado muchas veces, pero que puede ser una barrera con las otras culturas del norte de África, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia del mar Mediterráneo? Conexión con el horizonte, con el agua, con este mar tan específico. ¿Qué vínculo con vuestro trabajo?
Carles, tu experiencia es Barcelona Conexión, de Barcelona con el mar Mediterráneo a partir del 92, porque cuando éramos más jóvenes no había esa conexión con el mar Mediterráneo. En el caso de Amelia, tú vivías con vistas al Mediterráneo, ese lazo directo, ese vínculo directo. Hablabas en una entrevista de ese vínculo tan importante para ti con el agua, la fuerza del aire, de la luz, del viento, del agua. ¿Eso puede cambiar o tener una influencia en las decisiones que tomáis? Yo creo que hay una cosa del Mediterráneo que a nosotros nos interesa, nos preocupa, de hecho, que es para nosotros es el clima lo que realmente condiciona un lugar, ¿no? La arquitectura al final también podría entenderse como la construcción o la adaptación o la mejora de un clima, ¿no? En este caso estamos en un momento de emergencia climática, ¿no? De crisis climática, y el Mediterráneo, desgraciadamente, va a ser de las zonas con más afectación de toda Europa. En este caso, yo creo que como arquitectos, arquitectas del siglo XXI, tiene que estar en nuestra agenda, ¿no? Tiene que estar como casi prácticamente como la orden del día, trabajar, intentar hacer proyectos que vayan a buscar esta mejora o esta lucha contra el cambio climático a pequeña escala y a gran escala. A escala de vivienda y a escala de ciudad, ¿no? A escala territorial también. En Barcelona se están trabajando muchos proyectos de conexión, ¿no? Con el agua, con el mar, también con los ríos, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa de base que es intentar entender la ciudad como lugar más habitable. Y en este caso, nosotros estamos empezando a trabajar una idea del refugio climático dentro de las ciudades, que es intentar mejorar las condiciones ambientales de un lugar exterior, ¿no? Que Amelia antes hablaba del proyecto de la escuela, que mucha parte del programa de la escuela se desarrolla en el exterior, ¿no? Esto a nosotros nos parece fundamental. De hecho, la cultura mediterránea, básicamente, para nosotros es la vida en el exterior. Nosotros trabajamos espacios intermedios, ¿no? Espacios de galerías, de porches, de pérgolas, de terrazas, que permiten, durante 7 u 8 meses al año, poder vivir en condiciones óptimas sin necesidad de tener climatización artificial, ¿no? En este caso, para mejorar estas condiciones, la vegetación, el agua, la calidad del aire es muy importante. Intentamos, yo creo que es una cosa que estamos intentando desde nuestro despacho, nuestra disciplina, pero es una cosa que debería estar como en la agenda y básicamente de una importancia crucial, intentar mejorar las condiciones ambientales y climáticas de las ciudades, ¿no? Con intervenciones urbanas y también construidas, ¿no? Edificios. Y en la decisión de los materiales que utilizáis también, el tema de la madera, cerámica. Sí, los materiales evidentemente tienen un impacto en cuanto a fabricación, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a procedencia. Sí que es cierto que en nuestro caso los proyectos son pequeños, son intervenciones pequeñas, pero abarcan mucha zona, abarcan un territorio mayor, ¿no? Entonces, la decisión del material muchas veces es una decisión logística, económica, también evidentemente sensorial y evidentemente arquitectónica, pero también pensada desde el punto de vista de la optimización de los recursos, la prefabricación, etcétera. Yo creo que se puede ser sostenible y se puede ser podemos estar a favor, ¿no? de esta reducción del cambio climático utilizando, por ejemplo, materiales como madera, cerámica, pero también hormigón o metal en la medida justa. En la medida justa. No hay que denostar ningún material, ¿no? Simplemente hay que entender que los materiales es una aportación que hay que medirla, ¿no? Y justificarla e intentar minimizarla. En cuanto al Mediterráneo, la dimensión insular puede percibirse como estar encerrado, pero no. Para mí es estar abierto a todos los horizontes, y esa frontera entre mar y tierra, o esa falta de frontera. En mi caso, yo voy a Córcega por lo menos una vez a la semana. Lo primero
que lo primero que hago es ir a la playa y tomar la misma foto del horizonte, la obsesión del horizonte. Y ese horizonte siempre está en mis proyectos. Por ejemplo, en un proyecto la licitación está en curso y nuestra reflexión está en curso. Intentamos reconectar una ciudad con su horizonte, una ciudad que le ha dado la espalda a su horizonte desde hace años y años. Y entonces intentamos contar la historia del lugar con una especie de manifiesto, creando un jardín botánico que pueda contar todas las épocas vividas por dicha ciudad. Yo creo que somos capaces de combinar el contacto con el otro, contar la historia de un lugar y también proyectarse hacia el futuro teniendo en cuenta esa necesidad de que nuestros niños, hijos, y todos los individuos en general conozcan la riqueza de una isla, del Mediterráneo, y cuán importante es protegerla, porque es la que nos va a salvar del cambio climático. Y en cuanto a la decisión de los materiales, como decía Carles, no sé si tengo aún, o si tengo el mismo rigor que Carles sobre el uso de materiales. Estoy construyendo últimamente con terracota y con ladrillo. La escala de los proyectos es mayor últimamente. Es uno de los materiales, es un material muy contaminante y yo no tenía esa idea. Parece natural, es natural, pero es una necesidad, es necesario que aprenda ese rigor en mis próximos proyectos. Estamos hablando, estamos dialogando. Me parece muy interesante la manera de presentar los proyectos. Amelia, tú trabajas con el lenguaje, con una autora. Es interesante. Vuelvo a lo que decíamos antes, el mezclar las disciplinas. Hoy el hecho de que trabaje casi sistemáticamente con autores y sobre todo con mi compañera, esa autora, ella tiene tiene una lectura que hace que a veces cambie. Antes, en los proyectos anteriores, intervenía al final. Ahora interviene desde el principio. Y gracias a ese diálogo podemos enriquecer el proyecto arquitectónico. Yo creo que los autores también hacen la ciudad, construyen la ciudad. Trabajo con una artista plástica, la señora Cabriès, y hay esa misma visión diferente, pero me enriquece mucho el proyecto, porque no es fácil explicar un proyecto. Los arquitectos a veces es difícil para ellos explicar su proyecto. Yo estoy de acuerdo con Amelia en cuanto a nosotros hemos trabajado muchos años desde el principio, desde los primeros proyectos con un fotógrafo que es Adrià Goula y yo he notado una influencia recíproca de su trabajo hacia nuestro trabajo, ¿no? He notado su mirada, su punto de vista, yo creo que ha mejorado nuestros proyectos, ¿no? La idea de entender el lugar desde
desde otra disciplina, desde la fotografía, pero la hemos ido como incorporando también en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Amelia, que los artistas o la gente de otras disciplinas nos enriquecen como arquitectos en cuanto a discurso, en cuanto a comunicación, en cuanto a creación también, porque al final estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de materiales, estamos hablando de ciudad, de urbanismo, pero al final la arquitectura es un trabajo creativo y artístico. Y entonces, en este sentido, no se puede nunca perder esta visión de que hay una parte muy importante que es la comunicación, ¿no? Que es lo que preguntabas. En nuestro caso, la comunicación es muy importante. Yo diría que es de las cosas más importantes comunicar, porque nuestros proyectos se comunican con el uso, con la vida, ¿no? con la utilización, pero también hay que comunicarlos a nivel pues, de manifiesto, a nivel de explicación, con dibujos, fotografías. Ahora hemos realizado estas maquetas. Normalmente nosotros no hacemos maquetas en el despacho, esto ha sido un experimento que nos ha permitido poder conceptualizar estas 10 maquetas de la misma escala para también poner en valor y poder contrastar los proyectos, ¿no? Pero nosotros comunicamos también, bueno, para nosotros es muy importante esta proyección hacia la gente, hacia la sociedad en general. Sí, de hecho voy a leer algunos, porque las imágenes en Instagram es imagen sobre todo, y es lo que ahora comentábamos. Pero también es muy interesante que ambos utilizáis frases muy concretas, trabajadas, pensadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amelia, tu parles de poésie minérale. Poesía mineral, trabajar con la arquitectura, venimos de la infancia como venimos de un país. Venimos de la infancia como venimos de un país, todo comienza ahí, todo se anuncia allí, es la primera piedra, la dulzura es su salvación, la poesía es su lenguaje. Seguimos siendo los hombres y las mujeres de nuestra infancia. Lo sensorial también es muy importante en la manera en que cuenta Carles, habla de estrategia termodinámica, no es tan poético, pero es otra forma de utilizar el lenguaje. Pero dices una casa entre jardines, refugios permeables, arquitectura sin programa. Os referís a vuestro trabajo con poesía para explicar los proyectos. No es una mera descripción, va más allá. Entonces es importante entender el lenguaje arquitectónico como algo que necesita de la poesía, del lenguaje clásico para entenderlo. Si alguien no puede visitar un proyecto, un edificio, por lo menos saber contarlo. Las palabras de las que hablas son las palabras de Nina Mouroui, que casi naturalmente estamos haciendo de mis obras arquitectónicas algo que he compartido. Y yo tengo la necesidad de contar, de hacer una narración. Yo lo hago en la manera con la que concibo la arquitectura, con la que puedo hacer trozos de urbanismo, puedo hacer algunos objetos a unas escalas mucho más pequeñas también, pero necesito que alguien los cuente, necesito el lenguaje, porque con el lenguaje se comunica. Y la emoción interviene de la misma manera que cuando haces fotografías. Es una narración que se puede hacer con fotografías, con toda una serie de medios. A mí el lenguaje pues es algo que me habla. Y tengo la suerte de haber encontrado a una interlocutora con la cual estoy en fase en la manera con la que percibo las cosas. Luego la imagen, la manera con la que comunicamos. Yo creo que, no sé cómo Carlos lo siente, pero yo estoy enamorada, yo estoy tan enamorada de mi oficio, de mi trabajo, de lo que me ocurre, del mero hecho de construir, que constantemente necesito
hacer fotografías, fotografiarlas, necesito imágenes, capturar, como cuando tienes hijos, ¿no? Les sacas fotografías constantemente. Pues lo mismo, tengo que archivarlo todo, hacer fotografías de todo, y lo hacemos también con las palabras. Y también necesito compartirlo, porque en este compartir hay toda una cantidad de manifestaciones positivas que ocurren. Sí, yo quería hablar también del compromiso, cómo, digamos, entablar la relación con la gente que no conoce el proyecto una vez que ya se ha acabado, pero cómo trabajáis con la gente de los barrios, de las ciudades, antes de construir o antes de transformar un edificio, un espacio. Ese momento en el que interviene el inicio de la transformación. Se conoce a la gente, ¿no? Se tiene el director de la obra, pero hay gente que vive ahí, ¿no? ¿Cómo hacéis que las personas participen de este proceso de transformación? Un comentario sobre la pregunta anterior también en cuanto a la comunicación y al lenguaje, ¿no? Quería hacer un comentario. Nosotros, en nuestro caso, nos pensamos mucho los títulos de las cosas, ¿no? Las frases. Incluso en los concursos, muchas veces el lema del concurso, que para nosotros es muy importante, es una cosa que aparece el último día, la última hora, a veces incluso 5 minutos antes de entregar, ¿no? Hemos apurado bastante algún concurso pensando el lema, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros todo, lo que comentaba Amelia, ¿no? La comunicación, entender, ¿no? Conceptualizar, transmitir es muy importante. Y en este caso lo vinculo con la siguiente pregunta en cuanto a relación con el barrio, ¿no? Con los habitantes. Yo creo que al final nosotros hemos pasado procesos participativos, ¿no? Nos han involucrado en procesos participativos y nos hemos dado cuenta que al final cuando mejor hemos actuado es cuando hemos sido nosotros intentando simplemente comunicar, explicar lo que hacemos y entender que la gente es inteligente y lo va a entender. En el momento donde, que no es nuestra disciplina, se abre un proceso de participación, de mesa abierta, de debate, etcétera, nosotros tal vez aquí no podemos escuchar, pero no somos dinamizadores. Nosotros nos sentimos más cómodos intentando explicar lo que hacemos y escuchando, ¿no? Escuchando y aprendiendo, ¿no? Y otra vez intentando de aquí sacar conclusiones y volver otra vez con este discurso, con esta idea mejorada, ¿no? Yo voy a hablar de una manera más sencilla, más poética. Carlas tiene un planteamiento muy comprometido. Yo lo hago de manera más intuitiva. Voy a conocer a la gente, incluso en la calle, de ciudades a las que quiero. Cuando haces urbanismo, pues es así. E inmediatamente la gente con la que te topas, que conoces, pero también es un poco propio de Córcega. Christine Carbon nos podría hablar mucho de esto. La anécdota en Córcega se convierte en la gran historia, entonces son horas y horas de cuentos, sacamos centenares de fotografías, hay un apego, ¿no? Fenomenal de la gente, de los habitantes a su ciudad en Córcega. Entonces una responsabilidad siempre es inmensa, pero es aún mayor en ciudades incluso sensibles, con un sentido, iba a decir, de civismo, pero no es eso, ¿no? Es la manera con la que te sientes apegado a la ciudad en la que naciste. Entonces, tengo esta inmensa suerte de poder, a través de algunos proyectos urbanos a mayor escala y también gracias a la socioantropóloga que mencioné antes, de poder entablar estos planteamientos participativos, un diagnóstico al caminar. Y Carlos, ¿te ocurre también cuando trabajas una idea, te da la sensación de que la gente se siente más comprometida cuando hay una construcción, algo que cambia en su ciudad, en este barrio? O sea, que están continuamente interesados en
historias que ocurren en torno a esos lugares. Sí, evidentemente nosotros pensamos que la mejor manera de convencer a la gente es actuando, ¿no? Es construyendo, ¿no? Y muchas veces la gente se siente más cómoda y utiliza y realmente se enamora y quiere, ¿no? y cuida y mantiene también los lugares cuando los puede utilizar, ¿no? El papel, al final, ¿no? El papel es peligroso porque puede generar, ¿no? una falta de entendimiento muchas veces. En este caso, nosotros, la experiencia que hemos tenido es que la gente de alguna manera, ha tenido como una mayor vinculación, ¿no? y un mayor interés con los proyectos una vez, evidentemente, los puede utilizar y están construidos, ¿no? En este caso, por eso nosotros somos un poco críticos con algunos procesos participativos que políticamente correctos, ¿no? desde el punto de vista político, que quedan muy bien, pero ralentizan la evolución lógica de un proyecto. Nosotros somos arquitectos, somos técnicos, también somos, evidentemente, como comentaba Amelia, tenemos la sensibilidad de entender el lugar, las necesidades, las personas, y los arquitectos, arquitectas, creo que tendríamos que tener un poco más de ligereza y flexibilidad a la hora de poder proponer y poder avanzar, ¿no? Esto, en el caso de Barcelona, como sabes, es muy lento el proceso y la gente pues se va poniendo nerviosa cuando no ve nada avanzado. Y finalmente, cuando sí que hay pequeñas actuaciones, como en el caso del Rec Comtal, ¿no? que es un proyecto que empezamos hace casi 10 años con un master plan y ahora hemos tenido la oportunidad de hacer 2 pequeñas intervenciones, cuando vamos ahí y vemos las personas que están utilizando los espacios, realmente es muy gratificante, ¿no? Y es cuando te das cuenta que todo tiene un sentido. Y para llegar a estos resultados es necesario un presupuesto. Y en muchos casos los presupuestos son muy limitados. ¿Cómo trabajáis con los presupuestos? ¿Cuál es el momento en que la dignificación de la profesión pues tiene que ponerse seria y no seguir para adelante o adaptarse absolutamente a un cambio de presupuesto desde el que había inicialmente, en el que ambos os habéis encontrado en situaciones? ¿Y cómo afrontáis esta manera de trabajar? Seguramente en un momento que ya se empieza con una crisis económica y por lo tanto con presupuestos bajos, pero que siguen muchas veces cambiando durante la ejecución, por ejemplo, de una obra. Sí, Carla. Sí. Bueno, nosotros no es un tema que busquemos, pero hemos trabajado con proyectos de bajo presupuesto. Nos han hecho propuestas donde realmente el presupuesto es muy reducido. Vienen algunos de ayudas europeas y hay pequeños ayuntamientos que tienen poco dinero para poder realizar según qué cosas, pero la respuesta que hemos dado realmente ha dignificado y ha mejorado mucho ese lugar y esa realidad, ¿no? Para nosotros el presupuesto es un condicionante muy importante, evidentemente, ¿no? Ahora hablamos del tiempo como material, el presupuesto es imprescindible para poder planificar el proyecto. Recientemente hemos sacado una obra donde ganamos un concurso en 2017, realizamos un proyecto entre 2018 y 2020 con un presupuesto de 2 millones de euros, 2,5 millones de euros, y en marzo de 2020, no sé si os acordáis que hubo una pandemia mundial, no sé si os acordáis, ese proyecto se iba a construir, ¿no? Pero en marzo de 2020 se decidió, evidentemente nunca llegó a construirse, se paró y todo ese presupuesto se destinó a otros proyectos en Barcelona. Nos llamaron un año más tarde, el Ayuntamiento de Barcelona nos llamó y nos dijo que teníamos que empezar a hacer algo en ese lugar reduciendo un 90% del presupuesto, ¿no? Con solo un 10% del presupuesto, con 200.000 euros, teníamos que hacer alguna cosa, algo, para empezar, ¿no? Y en Barcelona hay un problema, que muchos edificios vacíos, públicos, se acaban ocupando y es un problema realmente que cuesta mucho de sacar a los ocupantes en este caso y los edificios se degradan. Entonces nos propusieron hacer un proyecto de inhabilitación, de intervenir en la estructura, de vaciar el edificio y de cerrar el edificio para dejarlo esperando para la futura segunda fase. Nosotros dijimos que eso era una oportunidad para hacer un proyecto que se pudiese utilizar desde el minuto 1, ¿no? Desde el minuto de acabar el edificio, poder trabajar la idea de vaciar un espacio, pero abrir ese espacio y entender que a lo mejor
el proyecto original podía pasar por una fase, una fase temporal, prolongada en el tiempo, donde hay un espacio que se puede utilizar de manera indeterminada y es un espacio totalmente distinto que está vinculado al exterior y al interior, ¿no? Y es un espacio vacío. Pero es un espacio que permite cualquier tipo de programa y cualquier tipo de apropiación. Entonces, en este caso, el bajo presupuesto nos ha permitido poder hacer este proyecto, porque les dijimos al ayuntamiento, tenemos esta idea, y como había muy poco presupuesto nos la compraron, la idea, porque no se podía hacer nada más. Entonces, para nosotros, muchas veces, el presupuesto es una oportunidad también para trabajar de manera más radical en algunos casos. En algunos casos. Yo personalmente, yo creo que el convento de Santa Lucía de Tagliano es exactamente la ilustración de lo que se puede hacer con un presupuesto muy limitado. El hecho de justamente ofrecerse una envoltura que dialoga perfectamente, tanto con el magnífico paisaje, perfectamente no lo sé, pero por lo menos era lo que yo deseaba, con este gran paisaje, y la parte restante del convento nos ha impulsado a encontrar una cantidad de intervenciones con unos montos muy limitados de cara a todo lo que se tenía que organizar en este edificio que se ha convertido en un espacio cultural. Yo he actuado, me he prestado este juego y hemos conseguido con materiales que en su aplicación son muy nobles, pero que no son necesariamente muy onerosos. Y he conseguido devolverle toda la dimensión que tenía inicialmente. Todo esto para decir que hoy estoy en búsqueda justamente de esto, que es bastante complicado. No sé si lo conseguiremos algún día, de algo depurado, el dibujo más sencillo, ¿no? Ejecutar puede costar muy caro. Entonces, intentar tener el diseño, el trazo, la arquitectura más depurada, más pura, más evidente, más obvia posible. Yo pienso que todo esto exigirá mucho tiempo, pero con el paso de los años, a lo largo de los proyectos, vamos afinando, vamos simplificando la escritura, con esta preocupación justamente de ahorrar. Y ahora, ya que hemos empezado a conoceros un poco mejor, vamos a ver algunas imágenes de algunos de vuestros proyectos para empezar a poder hablar de ellos con casos, con proyectos que habéis construido, otros que aún no se han realizado, ideas así para poder entender algunos temas que ya hemos mencionado hasta ahora. Aquí, por ejemplo, hemos hablado del convento, aquí tenemos algunas imágenes. ¿Cómo te aproximas a este edificio que era una ruina en una pequeña aldea en el corazón, en el centro de Córcega? ¿Y cómo empiezas a pensarlo, a trabajar con ese lugar y todas las historias, ¿no?, que te hablan de arte, que estaba ahí? Hay decisiones que hay que tomar, hay una intuición que también es muy importante, que muchas decisiones que se toman de una manera a lo mejor más racional. Pero ¿cómo ocurre esto? Bueno, es un edificio sobre el cual vengo trabajando desde hace ya varios años, desde el 2015 me parece, y que acabamos de entregar hoy, cuando finalmente no es tan imponente. Pero para explicar la complejidad que hay de construir en un lugar es muy, muy aislado, un proyecto que es muy exigente, con condiciones meteorológicas a veces dramáticas, con toda una serie de aventuras que demuestran que la naturaleza, en cuanto la tocas, pues se venga. Entonces tenemos que actuar con mucha dulzura, con mucho tacto. Había que adiestrarla, domarla, ¿no? Y esto acabó ocurriendo. Ha sido un verdadero encuentro de este lugar, de este estado de
ruinas de este lugar, de este cementerio que está ahí, este alta roca que está ahí. Nina lo cuenta en estas carnés de viaje que tenemos aquí. Han sido un centenar de idas y vueltas entre Marsella y Santa Lucía de Tallano. Avión, coche, un sinfín. En Córcega lo llamamos, es un catenach, como un via crucis. He cargado con la cruz tantos años para ir a restaurar a este edificio y ha sido una experiencia extraordinaria. Ha sido un camino de iniciación para mí, iniciático para mí, maravilloso, pero con gente que me han acompañado, un arquitecto jefe de monumentos históricos que se ha tomado el tiempo para explicarme, ayudarme, empresas magníficas, un director de obras, de la obra muy comprensivo. O sea, que hemos tenido que arriesgarnos, asumir este riesgo y ha sido más bien la buena opción. Hablabas también de la importancia de los cambios de la piel año tras año. Cuando descubrí el convento era una ruina. Todo derrumbado y en las pocas paredes que quedaban de pie, una higuera. Las raíces eran la estructura. Cuando tuvimos que hacer desaparecer la higuera, se derrumbó la pared. Primer error que cometimos. Y cuando me dijeron que teníamos que volver a tener esa fachada de granito que estaba invadido por la vegetación que la había destruido, pero protegido a la vez, fue un dilema para mí. Yo tenía esa voluntad para la parte contemporánea. Sabía que necesitábamos un material radicalmente diferente a sus orígenes minerales, el cobre, pero que tiene esa misma capacidad orgánica, esa capacidad de ser más bello con el tiempo. Lo hablamos con Francis, aunque no sea perfecto, llega un momento que pues un edificio tiene que vivir. No todo es perfecto, pero a mí me gusta esa imperfección. La naturaleza tiene que volver, evitando por supuesto las degradaciones, pero que el carácter salvaje vuelva. Lo que vemos en el half pipe es el mismo cobre. ¿Es la misma escala? No, es más grande in situ, pero las mismas dimensiones de perforación para el cobre. El cobre que acabamos de poner aquí es muy brillante, por supuesto va a ser cada vez más oscuro con el tiempo y esa transición es patente. Es siempre diferente en los momentos de transición, durante el día, al alba, al anochecer, pero también durante el año. Y ese proceso de envejecimiento viene muy rápido, la oxidación es rápida. A ver, y esa transformación del edificio, y algunos vecinos supongo, ¿no? Aunque sea un pueblo, bueno, ha sido una controversia total. Mucho más éxito en el extranjero que a nivel local. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Yo creo que los puedo entender. Algunos pensaban que no iban a poder dormir debido al reflejo de la luz sobre el cobre, aunque les dijéramos que el cobre se iba a oxidar, etc. Es un debate. Reconstruir tal cual o cambiar radicalmente, manteniendo el diálogo con el pasado. Pero yo no creo que
no podemos siempre complacer a todos. Sí, es un nuevo espacio, una transición, con la voluntad de cuando uno cruza o pasa por esa escalera, porque es una escalera pública, pues de vivir una experiencia que tiene que ver con lo sagrado, con los juegos de luz. Y un proyecto muy diferente en una ciudad más grande, con Rudy Ricciotti, pero también la integración de la naturaleza, lo comentábamos antes, cómo encontrar maneras de integrar la vegetación. Fue con la participación de otro arquitecto muy discreto. Invité a Rudy Ricciotti a Córcega, y cuando uno es invitado a Córcega no pone los pies sobre la mesa. Y yo le dije, entendiste muy bien, vamos a trabajar juntos. Fue un encuentro arquitectónico. Estábamos trabajando en la escuela de Lumio, Francis lo filmó, con materiales locales, la construcción difícil porque fue en una ladera muy empinada. Rudy me dijo, no, aún más, tienes que seguir ese relieve, esa topografía extrema. Tuvo ese respeto de construir con las técnicas locales, porque él es, sabemos quién es, sus proyectos son famosos, tiene sus propias técnicas. Pues no, se adaptó a lo local para que todas las empresas locales puedan fabricar un edificio muy bonito, un instrumento musical muy esperado. Es una fachada, es la petrificación de un concierto de Henry Thomas. Con el granito de Córcega y esa noción de parque en el techo y esa voluntad de hacer. Hablábamos con Carles de la dificultad para los habitantes cuando un espacio no se utilizó. A veces hay un dolor cuando se construye algo. Es como si se les escapara un territorio. Entonces queríamos ser muy discretos. A escala del edificio es como una planta baja. Nos vamos hacia abajo. Sin embargo, cuando estamos en una avenida más lejana, vemos ese edificio con 3 niveles. Ese es el interés de esa ladera y de esos niveles diferentes. Hay otros proyectos, pero en primer lugar vamos ahora a ver algunos proyectos de Carles. Ejemplos que hemos puesto es el ejemplo del Rec Comtal, ¿no? Esta transformación que creo que es interesante que quizás vayas explicando directamente, ¿no? Qué es el proyecto y cómo entiende todo el territorio, en este caso metropolitano de ciudad. Bueno, el Rec Comtal, de hecho, es un canal, es una infraestructura hídrica, ¿no? De las más importantes de Barcelona, que han explicado o que han generado una evolución industrial y económica en la ciudad desde el siglo X hasta el siglo XX. Estas imágenes o estos planos hablan un poco de la evolución del Rec Comtal, ¿no? Esta primera imagen, ¿no? Cuando era exacto como simplemente una acequia, ¿no? Una acequia de agua que llevaba el agua desde un punto de una mina en Montcada hasta el centro de Barcelona y permitía, al ser un canal abierto, una dinamización del territorio agrícola a nivel de agricultura, pero también de industria. Con el siglo XX, que es seguramente el siglo más devastador, ¿no? Más destructivo de la historia de la arquitectura, el siglo XX, aunque hay buenos arquitectos también, pero en las ciudades, el siglo XX, nos hemos cargado
mucha infraestructura natural como esta. Entonces, en el siglo XX, Barcelona, con la evolución de la trama de Sardá, ha superpuesto una lógica de movilidad, una lógica pensada para el automóvil, una lógica pensada para facilitar la vida de las personas, y ha eliminado infraestructuras como esta, ¿no? El proyecto del Rec Comtal viene de un concurso que ganamos cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Hace ya un tiempo, 10 años, ganamos un Europan, ¿no? Es un concurso que está, ¿no? Que tiene una relación con Francia, ¿no? El Europan. Ganamos nuestro primer Europan en Barcelona en 2013 y de hecho lo ganamos porque cambiamos el lugar, el emplazamiento del concurso. Y casualmente, al cambiar este emplazamiento y decidir que estaban mal las bases del concurso y que teníamos que hacer otra cosa, el encargo fue trabajar en otro lugar. Y curiosamente fue trabajar en un lugar desconocido para nosotros, pero que tenía esta traza del Rec Comtal. El encargo en ese momento era poner en valor esa traza como un parque arqueológico, ¿no? Con una idea casi de museización, ¿no? De convertir ese lugar en un museo. Nosotros investigamos, vimos la potencialidad que tenía el Rec Comtal a nivel de patrimonio, de agua, y pensamos que no tenía que ser un museo, tenía que ser un espacio vivo. Entonces propusimos no solo trabajar en ese punto, sino trabajar en toda la ciudad, recuperando espacios con una lógica de introducir el agua, introducir naturaleza, renaturalizar, ¿no? Y generar un recorrido peatonal que conectaba 11 barrios de Barcelona a través de esta recuperación del Rec Comtal, ¿no? Con distintas oportunidades de desarrollo en fases en lugares que estaban degradados. Nos encargaron un masterplan en 2017 y 3 años después o 4 años después, en 2021, hemos tenido la oportunidad de empezar la primera intervención, que se basa en la renaturalización de un barrio de Barcelona, Vallbona, que es seguramente el barrio más pobre de Barcelona, que está en el norte de la ciudad, en el límite de la ciudad. La renaturalización de este punto con una lógica de lo que hablamos al principio, de introducir una mejora medioambiental y de biodiversidad. Entender el lugar como un espacio, una reserva de biodiversidad. Y finalmente había un problema de seguridad en este espacio, que nos obligaban o nos pedían poner unas barandillas, y nosotros pensamos que más que colocar una barandilla íbamos a colocar unos miradores, ¿no? Un espacio, ampliando el espacio y permitiendo a la gente poder estar encima del Rec Comtal y poder disfrutar del patrimonio del agua y del futuro, ¿no? Entendiendo que ese lugar, con la mejora medioambiental del entorno, con la mejora de la plantación de estas especies que mejoran la calidad del agua y reducen la temperatura, permitiendo un ecosistema, ¿no? Se ha notado un aumento de peces, de pájaros, de mariposas, ¿no? De ratas también, ¿no? Todo tipo de animales. Pues este espacio es la primera actuación de este masterplan. Otro proyecto... perdón. En este caso, este es el proyecto que comentaba del concurso que ganamos en 2017, donde se pensaba exactamente esta imagen del concurso, donde se pensaba ampliar la casa, hacer un sótano, ¿no? Y una estructura como bastante compleja. El presupuesto de este proyecto se quedó paralizado debido al COVID y con la necesidad de empezar a actuar en la casa, hemos hecho esta primera actuación, que es vaciar el espacio original y convertir este espacio en un espacio abierto al jardín, ¿no? Casi como un espacio, como un refugio climático, ¿no? Abierto al jardín, que puede admitir cualquier uso y que esperemos que genere una dinámica de barrio interesante y positiva. Estas son obras en ciudad, sí, ¿no? En zonas densamente pobladas. Totalmente. Y luego, como veíamos también con Amelia, proyectos, hay dos también para contrastar un poco más en zonas rurales o naturales. Al final, yo creo que la intervención, la actitud es siempre la misma, intentar entender la oportunidad, ¿no? y introducir pocos elementos que dinamicen la oportunidad, ¿no? En este caso, la oportunidad venía dada porque es la Torre de Merola, es un elemento patrimonial en Cataluña del siglo XIII, una torre de defensa del territorio del Bergadá, que se encontraba en estado de degradación, de decadencia debido a unos terremotos de principios del siglo XV, pero también debido a las fuertes tormentas y ráfagas de viento debidas al cambio climático especialmente. Nuestra actuación consistía en estabilizar la torre,
¿no? La estabilización. Pero nosotros, en este caso, propusimos un proyecto que tenía una triple función. La estabilización de la torre, la reconstrucción volumétrica de la torre con una estructura, ¿no?, que permitiese esta rigidización y, lo más importante, introducir una escalera que permitía recuperar la experiencia del patrimonio. Para nosotros patrimonio es experiencia. Le damos más valor a la experiencia en sí que al hecho material. Y esta escalera permite recuperar el punto de vista original del siglo XV, pero al mismo tiempo también permite mantener la torre. Con lo cual tiene esta doble función, ¿no?, otra vez, de emocional, de recuperar un punto de vista, recuperar una relación con el paisaje, pero al mismo tiempo también tiene una función funcional de mantenimiento. Y por último, el proyecto, unos primeros proyectos que realizamos, el proyecto de mejora o de conexión del acceso del centro histórico de Gironella, que es un elemento muy pequeño, un ascensor, de hecho es el proyecto más pequeño que tenemos aquí expuesto, son 4 metros cuadrados de proyecto, pero que ha cambiado totalmente la dinámica de esta ciudad de Gironella, ¿no? Porque es una ciudad donde el casco antiguo, como ha pasado en muchas ciudades, como comentaba Amelia antes, en Cataluña, los cascos antiguos y las ciudades le han dado la espalda al río. Le han dado la espalda al río y a los elementos naturales. Y en este caso el casco antiguo había quedado degradado y la gente vivía en la zona moderna. El alcalde de Gironella nos propuso hacer una intervención de colocar un ascensor para intentar mejorar esta conexión. Y lo más interesante del proyecto, más allá de la materialización, es la posición estratégica del ascensor que permite dinamizar y recuperar todo el paseo de Calmetre, que es una arteria antigua de acceso a las antiguas colonias textiles del Llobregat, ¿no? Entonces, en este caso, recuperamos historia, pero recuperamos uso, recuperamos un espacio que había sido obsoleto, ¿no? La decisión es vuestra de la localización. La decisión de la posición fundamental viene dada por una propuesta que hicimos nosotros. Todos estos proyectos hablan de esta idea del tiempo, de esta idea de interpretar exacto la arquitectura, como en este caso es un ejemplo, el Castillo de Jorba, de un lugar donde el tiempo desde el siglo X hasta el siglo XX, con nuestra intervención, ha generado una serie de sedimentación de capas históricas. Y en este sentido, el proyecto que hicimos consistía en una transición por la historia. Queríamos pisar los distintos estratos del tiempo, ¿no?, de las distintas etapas. 2 intervenciones estratégicas, una de acceso con unas escaleras muy pequeñas y otra simplemente de cubrición de un espacio con unos restos arqueológicos y unas pinturas muy importantes que se descubrieron en la excavación y tuvimos que improvisar una cubierta con esta estructura ligera de madera y policarbonato para proteger este espacio, ¿no? Es una arquitectura efímera prácticamente. Y como decía, todas estas ideas de trabajar con el tiempo, que es un poco el tema también de la exposición, ¿no?, las líneas del tiempo, entendemos nuestra arquitectura como una intervención que entiende una dinámica, un momento temporal, ¿no?, una historia, intervenimos en un lugar y esa intervención, esa arquitectura, va a evolucionar, se va a desarrollar y esperemos que se vaya a reutilizar en un futuro por otros arquitectos. Y en tu caso, Amelia, también tienes... En tu caso, Amelia, también tienes proyectos nuevos, nuevas construcciones, pero que tienen ese mismo vínculo con el mar, el centro urbano, pero la conexión con la naturaleza sistemáticamente. Lo hemos visto en los proyectos a escala grande, a escala más pequeña también. Tengo la suerte de poder intervenir en 2 partes diferentes de la ciudad de Córcega, Ajaccio, pero son 2 maneras de tocar el mar, de intervenir sobre el litoral, y es revelar lo existente. Los estudios que hemos hecho sobre la ciudadela es lo mismo que decía Carles, es un trabajo sutil, solo hemos revelado, darle visibilidad a un sitio que tiene mucha fuerza ya. La ciudadela de Ajaccio tiene una arquitectura muy específica, diferente a las otras ciudadelas más militares.
estamos ya casi a nivel del mar, en la playa. Y entonces yo quería volver a esa conexión con el Mediterráneo, con la playa, para volver a contar eso de esa historia de la isla, el Mediterráneo. Y también supongo que hay recuerdos de la infancia, de mi infancia, momentos que yo no he conocido también, de un Ajaccio un poco sublimado de los años 50, de esas playas de la época de Tino Rossi, el cantante. A ver, no es el mismo sitio, pero lo que buscas... Eso es un concurso que perdimos en Córcega. Queríamos utilizar materiales locales, utilizando las tradiciones locales, y que la escuela casi desapareciera en la naturaleza, porque la naturaleza es tan bonita. Y estos edificios educativos, su arquitectura, cómo se conciben, yo creo que participan a la evolución de nuestros niños. Y eso es lo que hemos intentado con pues cosas simbólicas, con unas escaleras fabricadas conjuntamente con un artista. Es un poco la elevación de un niño que pasa del parvulario a los primeros años de clases normales. Para nosotros era más bien un observatorio de la biodiversidad, porque parece como un animal con un caparazón. No era una escuela clásica. Vamos, tenemos que responsabilizar también a los niños. Es lo que hemos hecho en el norte de Francia, en Villeurbanne, porque es el primer lugar de aprendizaje. Y es lo mismo que ocurre en un lugar que es totalmente diferente, una ciudad. Bueno, pues sí, cuando ganamos este concurso con la artista Pauline Guerrier, con la cual trabajo regularmente. Pauline se encuentra en residencia de artistas en Benín. Intercambiamos mucho únicamente por mail, no podemos hablar, podemos dibujar, podemos hacer pocas cosas. Entonces tuvimos que volver a pensar la manera de comunicar para trabajar juntos en este concurso y volver a cosas esenciales. O sea, yo quería aprovechar esta oportunidad de que se encontrase en otro continente, ella, para transmitir un mensaje que fuese universal. Da la casualidad de que se pasea por pueblos, aldeas de Benín y que ve en el rostro de niños pequeños unas marcas que aparecen también en las chozas en las que vivían todas estas familias. Y juntas desarrollamos este concepto de identidad, de pertenecer, de estar juntos y a la vez de singularidad y colectivo también. Y esta historia se traduce por esta arborescencia que se desarrolla en esta fachada que mide 170 metros de largo, muy complicado. Es una fachada para la cual justamente recurrimos a esta empresa de Salern para justamente aplicar estas terracotas muy orgánicas, estos ladrillos. Y impulsamos, gracias justamente a la dirección de obras, justamente a la realización. Vamos incluso más lejos con los niños, porque ya hay talleres de artistas colaborativos que organizamos entre Pauline y yo para permitir justamente
permitir a los niños desarrollar esta noción de identidad, de huella en el interior del edificio. Y es su obra colectiva que pues se trasladará dentro del edificio para hacer un poco eco a lo que hay fuera. Os voy a preguntar, también vamos a abrir el coloquio, preguntar si hay preguntas de manera general por parte del público, pero me gustaría también hacer una pregunta. Me gustaría ver cuál es el interés que tenéis con la obra, la manera de pensar aquellas cosas que habéis dicho y que a lo mejor podemos, yo no únicamente, pero que entre vosotros podríais haceros una pregunta, os podríais hacer una pregunta. Yo sería muy curiosa saber si Carlas sigues con la misma, a ver cómo puedo decirlo, con el mismo placer, gusto en construir edificios nuevos después de todas estas experiencias, estas intervenciones y todas esas cosas que ya existen, sobre todo en las ruinas. ¿Cómo lo haces para mantener un deseo que sea tan fuerte? Buena pregunta. Sí, nosotros empezamos, yo creo que es importante apuntar que empezamos nuestra práctica, nuestro despacho, trabajando en proyectos muy pequeños en Barcelona, en el barrio de Gracia, trabajando en proyectos de rehabilitación de viviendas existentes. De ahí aprendimos a trabajar con el material, con el lugar, ¿no? como poner en valor la preexistencia. Y luego tuvimos esta oportunidad de trabajar en entornos fuera de Barcelona, en ciudades pequeñas como en Gironella o la Torre de Verola, donde la intervención es mínima, pero tiene esta idea como de revelar, ¿no? Lo que decías, revelar la preexistencia. Nosotros hemos ganado concursos últimamente y estamos trabajando en proyectos de obra nueva, lo que nos genera de entrada un compromiso de pensar que lo que vamos a construir en un futuro, pensamos que será futuro patrimonio, ¿no? En el sentido de que será un material que se podrá también reconstruir y se podrá reutilizar y será una futura preexistencia, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar o a proyectar estas intervenciones de obra nueva con una lógica similar a los proyectos de rehabilitación, ¿no? Intentar minimizar, intentar ser como muy sistemático, muy estructural. De hecho, en la instalación hay 2 o 3 proyectos finalmente de obra nueva donde el propio proyecto es una estructura, ¿no? Es simplemente una estructura de muros de carga para un edificio de viviendas o una estructura de pórticos de madera para un mercado que será un futuro espacio público, etcétera. Entonces pensamos que cuando trabajamos en entornos preexistentes, y nos encanta trabajar con el elemento preexistente porque eso ya es la arquitectura, tenemos una intervención minuciosa y precisa, pero cuando nosotros somos los que tenemos que aportar, ¿no? ese nuevo campo, ¿no? Ese nuevo ámbito arquitectónico, espacial, intentamos ser como muy sistemáticos y muy ordenados, ¿no? En este sentido. Intentamos mantener la ilusión y la energía, ¿no? que teníamos al principio en los proyectos también, que estamos desarrollando ahora, evidentemente, ¿no? No, yo estoy como muy sorprendido y muy entusiasmado con tu trabajo y me ha gustado mucho lo que comentabas de esta idea, esta relación tan física, tan emocional, tan personal con la isla, ¿no? Del horizonte, ¿no? Esa idea que has comentado de hacer la foto, ¿no? Cada día o cada semana hacer la misma fotografía, esa idea de la repetición, ¿no? A mí esto me interesa muchísimo, esta idea de este enraizamiento con el lugar, ¿no? Nosotros tenemos muchos amigos en Mallorca, ¿no? Que es una isla pues similar, ¿no? Que también lleva un tipo de arquitectura, ¿no? Que genera, ¿no? un ecosistema, ¿no? Un universo propio, ¿no? En este caso, a mí tus proyectos, tu obra, tengo ganas de visitarla, tengo muchas ganas de visitar tu obra y te quería preguntar, no conozco, sí que hay proyectos que estás como en ciudades, ¿no? más complejas, pero esta relación que tenías o con tu lugar, ¿no? A nivel emocional, cuando vas a una ciudad o un concurso, que es una ciudad que a lo mejor no conoces tanto, ¿cómo estableces esta relación?
Pues me he preguntado esto mucho tiempo, así que he dejado que mi deseo fuera donde quería. Mucho tiempo, claro, fue Córcega como algo, como la cuna de mi arquitectura, diría. Y cuando digo una apertura a todos los horizontes, yo tenía la necesidad de construir en otros lugares. Y entonces se han presentado algunas oportunidades y el modus operandi que yo había aplicado naturalmente con todas estas personas que me acompañan constantemente de distintas disciplinas, lo repetí en estas ciudades de las que yo era forastera, ¿no? Que me eran extranjeras. Y el hecho de hacer todas estas búsquedas, indagaciones, descubrir la historia de un lugar, de la gente que vive, de sus habitantes, hacen, y lo decía ayer también en otra operación, me hacen estar tan enamorada de estos territorios que no son míos inicialmente y que de los que acabo adueñándome, y cada vez el proyecto es un regalo que me apetece hacer. Y en realidad cada vez hay más gente a la que le apetece trabajar en un contexto que conocen. En tu caso, Carles, piensas trabajar más lejos que en Cataluña, y la manera de trabajar, ¿cuál sería? ¿Sería más o menos la misma, piensas? De hecho, estamos trabajando ahora, tenemos proyectos fuera de Cataluña, ¿no? Tenemos proyectos en Mallorca, en las Baleares, dos proyectos, uno en marcha y el otro que está a punto de empezar. Tenemos un proyecto también en la frontera de Cataluña, en Cretas, y no tenemos ilusión y voluntad de probar, ¿no? Otros lugares, ¿no? Pero yo también pienso como Amelia que en nuestro caso, todas las ciudades donde hemos intervenido prácticamente eran desconocidas para nosotros. Yo nunca había estado en Gironella, nunca había estado en Jorba, por ejemplo, ¿no? Pero de esa primera visita, nosotros pensamos mucho, aparte de la componente más objetiva de la arquitectura, de entender el lugar, las condiciones atmosféricas, etcétera, hay una condición intuitiva muy importante. La intuición para nosotros es fundamental. Esa primera intuición que es el proyecto, ¿no? Que lo ves claro o entiendes, ¿no? Una conexión, una oportunidad, una nueva vía, y eso yo creo que es una cosa que fácilmente, bueno, no es fácil, pero que es una cosa que podemos intentar explorar en otros lugares. Entre el público tenemos a una gente bastante especial, que yo no sé si estarías de acuerdo en invitarles para que nos dieran su opinión, que son los más pequeñajos que están ahí al fondo. ¿Tú crees que serían capaces de darnos su opinión? ¿Han visitado algunas de tus obras? ¿Mis hijos? Sí. Sí, bastantes. ¿Y cómo son de abiertos a compartir sus opiniones? ¿Les podemos llamar? Sí. Com es diuen? Pol i Aina. Pol, Aina, podeu venir? ¿Habéis estado, Pol y Aina, en algunos de estos sitios? ¿Y qué os parecen? No, hablar. Hemos estado en el Recuntal Sí. 1 o 2 veces, creo. Aquí. En la Torre... ¿Torre Marola? Hemos estado... ¿Y qué os parecen? Me ha gustado. ¿Qué es lo que os ha gustado? Todo en general. ¿Porque es de papá o porque se estaba bien ahí? Porque... ¿Subisteis aquí arriba? Sí, porque el lugar es bonito y también porque lo ha hecho mi padre. Quiero apoyarle. ¿Y del ascensor? El ascensor sí, también, ¿no? El ascensor también hemos estado. Ha sido muy guay y es muy guay. Si ont commencé déjà... Ya han empezado a explicar estas experiencias. Yo creo que en el público podemos tener también a gente que tendría preguntas para Amelia y Carlos. Es que hay preguntas en el público. A ver, alguien que tenga una pregunta.
Hola, buenas noches. No, no es una pregunta, más bien abrirlo al escucharos hablar. Carlos Enrich, de este nuevo proyecto como un futuro preexistente, como una futura ruina, hace pensar en estas pinturas de Hubert Robert del siglo XVIII, son de ruinas, y entonces uno podría pensar que ante un proyecto arquitectónico, a lo mejor nuestras primeras intuiciones, las primeras ideas que podíamos tener de un edificio acabado, a lo mejor habría que imaginarlo como una ruina. Y a lo mejor sería esta posible ruina proyectada que se convertiría en la materia para el proyecto y la sustancia, la mera sustancia del verdadero proyecto. Bueno, esta es la apertura que yo quería dar. No sé si hay otras preguntas. ¿Queréis agregar algo? Yo creo que hay una cosa muy importante, es pensar que un edificio es un almacén de materiales. Un edificio al final es un lugar donde se almacenan materiales que en ese momento tienen un uso y una función, pero que hay un proceso futuro de desmontaje importante. Y tenemos un ejemplo a 200 metros, ¿no? El Palais de Tokio, que para nosotros es una referencia ineludible, ¿no?, de nuestro trabajo. El Palais de Tokio, yo creo que es uno de los proyectos de referencia más importantes que todo el trabajo de Anne Lacaton y Basal. En este sentido sí que podríamos pensar un edificio como una futura ruina, ¿no? Pero yo creo que más allá de pensarlo en el sentido romántico, de pensar la ruina en un sentido romántico, es importante pensar que el edificio va a ser una ruina segura en un futuro, pero tiene que ser útil en todo este proceso y tiene que ser un edificio vivo, siendo ruina y siendo edificio en sí, ¿no? Tenemos que poder utilizar todas estas distintas etapas y salir un poco de esta idea más romántica de la ruina como algo más pictórico, sino que tiene que ser una cosa más viva. Gracias. D'autres questions? ¿Más preguntas? Oui, bonjour. Buenas noches. Yo he apuntado algunas preguntas y será para Carlos. Dices a menudo no tener mucho presupuesto para tus proyectos y ahí se siente bien tu identidad en los proyectos. ¿Cómo harías que evolucionaran tus obras si tuvieras más dinero en el fondo? Haciendo más cosas. Yo creo que esa idea también que un poco de Lacaton Basal, ¿no? De esa idea de más, ¿no? De más superficie, más que más no quiere decir peor, ¿no? Es como abarcar más, intentar tener más espacios. Comentaba Amelia esa idea de si no tenemos presupuesto, no tenemos suficientemente recursos, poder aprovechar el lugar como territorio de espacio, de programa, ¿no? Espacio útil, ¿no? En nuestro caso, el presupuesto nos ha condicionado muchos proyectos, pero no lo vemos como algo negativo, no lo vemos como algo que explica ese momento del proyecto, ¿no? Pero el proyecto puede evolucionar en un futuro en otra fase. Amelia, ¿tu veux ajouter quelque chose? Amelia, ¿quieres agregar algo? Yo creo que es la limitación la que hace el proyecto, justamente, y la limitación económica también. Carles lo plantea particularmente bien. Yo no me siento tan a gusto con eso. Yo supero muchas veces los presupuestos. ¿Esto te ocurre, Carlos? ¿Qué pasa con los presupuestos? Con poco presupuesto, es decir, tenemos proyectos ahora que tenemos mucho más presupuesto que estos que estamos viendo aquí, ¿no? Pero intentamos que el presupuesto sea una condición que construya el proyecto, ¿no? Porque al final, si no hay presupuesto, es muy difícil para nosotros imaginarnos algo, ¿no? Entonces, sí que para nosotros es un parámetro importante en nuestro trabajo. Est-ce qu'il y a plusieurs? ¿Más preguntas? ¿Alguien desea hacer una pregunta adicional? Ou d'opinion?
des gens sur les projets qu'on a vus. La opinión de la gente sobre los proyectos que hemos visto, sobre la exposición, el Halfpipe. Sí, tengo otra pregunta. Se la voy a hacer a ti, Amelia. Es verdad que en las ciudades siempre se empuja la fauna, o por lo menos en este último siglo. Hablabas de piel cuando hablabas de fachada, justamente de fachadas vegetalizadas. ¿Cómo incluir mañana la fauna en esta? Muchas veces se han empujado fuera a los animales, los roedores, los insectos. ¿Cuál es su punto de vista para intentar incluir de nuevo más a los animales en esta piel de nuestros edificios? Bueno, son cosas que constato en algunos de mis edificios porque están en plena naturaleza y que la vida se hace con ellos, con el paso del tiempo. En este último concurso que hicimos nos asociamos con los servicios de un ecólogo. Son nuevas competencias que hasta la fecha yo apartaba un poco porque no tenía la idea de integrarlos y ahora pues es parte íntegra de nuestra reflexión y las fachadas tienen que estar habitadas. Luego pues hay que transmitir este mensaje al cliente, ¿no? Pero yo creo que con estas disciplinas, acercándonos a estas competencias, tendríamos que poder hacer pasar este mensaje favorable o al principio de algo, ¿no? Es verdad que hemos conseguido hacer pasar este mensaje de vegetalizar las fachadas, pero en cuanto hablamos de dejar que los animales se introduzcan en nuestros edificios, estamos hablando de animales salvajes, entre comillas, el cliente te mira ahí un poco de manera diferente. Sí. Si vos afegir. Bueno, yo creo que el tema de los animales en los edificios es un tema que nos interesa. De hecho, estamos construyendo una torre de bomberos en Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona nos ha pedido que una de las fachadas, que tiene que ser una fachada prácticamente opaca, contenga nidos para aves, porque es una torre de 24 metros de altura y entonces es una oportunidad para la ciudad de que sea un espacio también que contenga nidos. Y esta relación, al principio se lo propusimos a los bomberos, es decir, ¿qué pasaría si esta fachada contiene una fachada nido, ¿no? Al principio nos dijeron que no lo veían muy claro y tal, pero al final les dijimos, incorpora otro realismo para vuestra práctica de training, ¿no? de los bomberos, que lo utilizan en este edificio como simular situaciones reales. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que sí que hay que pensar la ciudad, que tenemos que cohabitar con las especies animales. No solo estamos nosotros, las personas, también están evidentemente las plantas, la vegetación, que es fundamental. Sin la vegetación no podríamos vivir. Y luego están los animales. Y hay que buscar maneras de poder trabajar en una ciudad que pueda permitir una coexistencia más amable. ¿Y es posible que los clientes públicos, como ayuntamientos, sean los que tienen que ser más precursores para que luego los privados deberían serlo, deberían dar ejemplo? Los ayuntamientos deberían siempre estar por delante en las decisiones de la ciudad y en las decisiones más estratégicas. Porque la mayoría de vuestros clientes son públicos en ambos casos. Oui, es la même chose, ¿no? Mais vous avez travaillé aussi pour des prix. Pero también han trabajado para clientes privados. Muy bien. ¿Alguna pregunta de Barcelona? ¿O ya os lo conocéis? ¿O alguna pregunta de Barcelona para Amelia? ¿No? Ah, perdón. Bonsoir. Vous parliez... Buenas noches. Estaban hablando de limitaciones debido a reglas, legislaciones. Yo soy controlador técnico y he constatado que los proyectos evolucionan con las diferentes legislaciones. Yo no conozco el caso de España, yo conozco solo el caso de Francia, pero siempre hay una parte interesante en la parte legislativa porque ha evolucionado.
ustedes tienen proyectos desde el 2015 hasta ahora, 2022-2023. ¿Piensan que ha habido una evolución positiva? A ver, una de las limitaciones más importantes en Francia, y los arquitectos están todos de acuerdo, es las protecciones colectivas de los techos y tejados. Según el proyecto y la relación que tengamos con una oficina de control, podemos multiplicar los gestos muy ingeniosos para no desfigurar los edificios, sin poner en peligro a nadie, claro. Es posible en España, es posible en Portugal. ¿Por qué no es posible en Francia? Y eso forma parte integrante de nuestra concepción de la construcción. Tenemos que respetar, pero siempre cómo vamos a cambiar las cosas. Y muchísimas gracias por esta conversación, Carles. Y Amelia, ha sido un placer y quería agradecer a Francis la invitación y la oportunidad de poder estar aquí, que para nosotros, ya en plural, porque han venido el equipo del estudio, que están sentados por aquí. Quería agradecer, porque nosotros estoy aquí representando, pero es un trabajo colectivo, y en especial a Adrián y Aimar, que llevan como más años, ¿no? Y que bueno, estamos realmente en un equipo como muy bueno, muy positivo, muy contentos. Y también aprovecho la ocasión para agradecer a mis padres, ¿no? Todo el aporte y los ánimos, y estaban por aquí hace un momento, a mis hijos y a Sandra, que bueno, es un poco el motivo por el que realmente actuamos y trabajamos de día a día, ¿no? Amelia. Amelia, ¿quieres dar las gracias a alguien? Gracias a Christine Carbon, que es de Ajaccio. Con Francis me dan esa oportunidad, es increíble. Bueno, claro, en Francia seguimos teniendo eso de ir a la capital. He visto esa Torre Eiffel gigantesca. Para los parisinos es algo ordinario, para mí es extraordinario poder compartir aquí en París con un arquitecto que yo admiro, cuya arquitectura me habla mucho, gracias a mi equipo, Philippe y Sophie, valientes ellos, toda la agencia, que a pesar de la carga de trabajo, pues hace todo lo posible para presentar proyectos interesantes. Muchísimas gracias, gracias a los intérpretes, a Francis, y vamos a ver la exposición ahora con ojos nuevos.